Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro acaba de hacer historia de verdad, de esa que se estudia dentro de 100 años. Es, esta noche, oficialmente tercero del Tour de Francia 2026, con el maillot blanco de mejor joven bajo el brazo. 113 años de esta carrera, y ningún mexicano había llegado nunca tan lejos. Pero escucha esto bien, porque el camino hasta subir a ese podio de París tuvo, en las últimas horas de todo un mes de competición, el susto más grande de todo su tour. Un pinchazo, en pleno último día, con el podio prácticamente en el bolsillo, le dejó a 3 minutos y 13 segundos del grupo principal. Con esas diferencias, Isaac perdía el podio, perdía el maillot blanco, perdía todo lo que había construido durante 21 días de guerra pura en la carretera, a las puertas mismas de la meta final. Y entonces, la propia carrera le regaló el giro de guión más increíble posible. Los tiempos ya estaban neutralizados. Nada de lo que pasara en ese tramo final iba a contar, y se sube al podio de París levantando la copa junto a su compañero de equipo, el hombre que acaba de firmar uno de los tours más grandes de la historia de este deporte. Hoy te voy a contar 3 cosas. La primera, cómo Isaac vivió el susto de su pinchazo con una calma que solo se explica sabiendo lo que sabía él en ese momento. La segunda, el duelo legendario entre Van der Poel y Pogačar por la victoria de la última etapa, y el gesto que compartieron después en los Campos Elíseos. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa. ¿Por qué? Mirando los 21 días completos de este Tour de Francia, Isaac del Toro ha demostrado ser el heredero real de Pogačar, por encima de Seixas, por encima de Ayuso, por encima de cualquier otro nombre que empezara esta carrera con más focos encima. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos ya directos al lío. Pon las cartas sobre la mesa antes de meternos en el día final. Isaac llegaba a esta última jornada con el podio prácticamente blindado tras la etapa reina, con más de 2 minutos de renta real sobre Paul Seixas. Pero conviene entender una tradición que este canal ya te ha explicado otras veces. En la etapa de llegada a París, los tiempos de la clasificación general se neutralizan en el momento en que el pelotón entra en el circuito final de los Campos Elíseos, antes de afrontar las vueltas decisivas por Montmartre. A partir de ahí, cualquier caída, cualquier avería, cualquier segundo perdido, deja de contar para la general. Es una norma no escrita que respeta al pelotón entero, precisamente para que el último día sea una fiesta y no un campo de batalla donde una mala suerte pueda arruinar 3 semanas de esfuerzo. La propia crónica de la jornada lo confirmaba con estas palabras exactas. Los tiempos se contarían hasta la salida del circuito de los Campos Elíseos, y una vez arrancara el bucle de Montmartre, ya no se tendrían en cuenta para nada. Y esa norma, hoy, salvó literalmente el Tour de Isaac del Toro. Vamos con la carrera, porque el día tuvo de todo. 89 kilómetros en el circuito final de París, recortados desde los 133 originales por los graves incendios forestales que están afectando a varias regiones de Francia en estos días, especialmente en el departamento de Gironda, con el Ministerio del Interior reasignando parte de las fuerzas de seguridad hacia las zonas afectadas para reforzar las labores de emergencia. Una decisión completamente comprensible dada la gravedad de la situación, con miles de personas evacuadas y miles de hectáreas arrasadas, y que no restó nada al espectáculo final de esta edición. Se mantuvieron 2 vueltas a los Campos Elíseos y 3 subidas al circuito de Montmartre, el añadido que debutó tras el éxito de su inclusión en los Juegos Olímpicos de París de 2024. La jornada arrancó, como manda la tradición, con los campeones de cada clasificación rodando en cabeza del pelotón para recibir el reconocimiento de la afición. Pogačar de amarillo, Carapaz de lunares, Pedersen de verde e Isaac del Toro de blanco, los 4 juntos abriendo el último día de fiesta de este Tour de Francia, en una imagen que resume perfectamente lo que ha sido esta edición para el UAE Team Emirates. Y entonces, en pleno segundo paso por el circuito de Montmartre, llegó el susto. Isaac sufrió una avería mecánica real, un pinchazo en el peor momento posible, y se quedó rezagado en un grupo junto a Tom Pidcock, perdiendo terreno de forma alarmante, mientras el pelotón principal seguía su ritmo sin él. A 27 kilómetros de meta, la brecha ya era de 1 minuto y 22 segundos, y siguió creciendo, kilómetro tras kilómetro, sin que Isaac pudiera hacer gran cosa por evitarlo en ese tramo tan exigido de la subida parisina, hasta llegar a los 3 minutos y 13 segundos, cuando el pelotón se unificó de nuevo antes del último paso decisivo por Montmartre. Con esas cifras, si hubieran contado para la general, Isaac habría perdido el podio y el maillot blanco en el peor momento posible, en el último suspiro de todo un mes de competición, después de haber resistido absolutamente todo lo demás que esta carrera le había puesto por delante. ¿Creéis que este susto del pinchazo demuestra que la
neutralización de tiempos es una norma justa y necesaria, o debería contar todo hasta el último metro de carrera? Déjamelo en los comentarios. Pero Isaac lo sabía que esos tiempos no iban a contar, y por eso, mientras remontaba con Pidcock hacia el grupo principal, lo hizo con una calma que solo se explica entendiendo que, en el fondo, ya no había nada que perder de verdad. La propia crónica en directo de la carrera lo resumía con una frase que lo dice todo sobre el contraste de emociones de ese momento. Mientras Isaac se dejaba más de un minuto con el grupo, la pena real no era por él, sino por lo que ese duelo con Seixas podría haber dado de sí si hubiera contado para algo. Con el pelotón ya unificado para el tramo final, la carrera se convirtió en un auténtico pulso entre clasicómanos de leyenda, lejos del habitual desenlace reservado a los velocistas en la mayoría de ediciones anteriores. Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar se marcharon juntos en la última subida a Montmartre, con Remco Evenepoel y Mats Pedersen enlazando poco después para formar un cuarteto de auténtico lujo en cabeza de carrera. La colaboración entre los cuatro fue tan perfecta que llegaron a sacar 20 segundos al pelotón, en una escena que el propio cronista de la jornada describió como de una belleza especial. Dos de los mejores corredores de esta generación colaborando codo con codo por conseguir la fuga buena del día, sin que nadie por detrás pareciera capaz de organizar una persecución seria. En el tramo decisivo, con apenas unos metros para el final, Van der Poel demostró por qué sigue siendo uno de los corredores más explosivos y completos del pelotón mundial. Lanzó un ataque definitivo al que solo Pogačar pudo responder, y resolvió el mano a mano con un poderoso sprint sobre el adoquinado de los Campos Elíseos, rompiendo al esloveno a apenas 500 metros de la meta en una demostración de pura potencia. Mientras Evenepoel completaba el podio parcial con una actuación muy sólida, algo que a estas alturas de su temporada, con el quinto Tour ya en el bolsillo, apenas importaba lo más mínimo al esloveno, porque lo que Pogačar levantó en París hoy va mucho más allá de una etapa suelta. Su quinto Tour de Francia, a los 27 años, entrando en el club más exclusivo de la historia de este deporte, el de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, los únicos corredores capaces de conquistar la Grande Boucle en 5 ocasiones. Una circunstancia que invita a pensar que todavía dispone de margen suficiente para convertirse en el corredor más laureado de todos los tiempos en esta carrera. Y lo hizo sin dejar espacio para ningún debate. Ganó cuando había que atacar, administró cuando la inteligencia táctica era el mejor camino, y volvió a exhibir esa facilidad insultante para interpretar cada momento de la carrera que ya le ha valido el estatus de mejor corredor de su generación. Tuvo autoridad de sobra hasta para levantar el pie en el tramo final y compartir con Isaac del Toro una imagen para el recuerdo sobre los Campos Elíseos, ambos con sus maillots de campeones, celebrando juntos el cierre de un tour histórico para los dos. Un detalle que resume la confianza absoluta con la que ha corrido esta edición. Cuando nadie consiguió ponerle contra las cuerdas en ningún momento de las 3 semanas, Pogačar pudo permitirse hasta elegir cómo quería escribir el desenlace de su quinta conquista. Y conviene detenerse un momento en el fracaso colectivo de quienes llegaron a Francia con el cartel de grandes rivales. El mayor de todos corresponde sin duda a Visma-Lease-a-Bike, el conjunto que por antecedentes recientes parecía el único capaz de construir una estrategia real para derribar al campeón. Nunca llegó a hacerlo. Le faltó iniciativa, imaginación y sobre todo aquella agresividad que en el pasado había convertido a la formación neerlandesa en el gran referente táctico del pelotón. Un desenlace especialmente simbólico si se tiene en cuenta que Jonas Vingegaard, su gran baza, terminó despidiéndose de este tour con una caída tan inesperada como evitable, muchos días antes de esta última jornada. Tampoco Red Bull Bora Hansgrohe supo aprovechar el enorme potencial de una plantilla diseñada para pelear por el podio. El conjunto alemán apostó por una estrategia excesivamente conservadora, más preocupada por asegurar posiciones que por dinamitar la carrera en los momentos donde el riesgo podía haber abierto alguna grieta real en el dominio de Pogačar. A ello se sumó la incómoda convivencia entre sus dos líderes, Evenepoel y Lipowitz, con declaraciones cruzadas y dudas constantes sobre el mando real del equipo, que recordaron inevitablemente a otros experimentos fallidos del pasado en el pelotón. Deportivamente, el pulso interno acabó decantándose del lado de Evenepoel, que se llevó el segundo puesto final, aunque la grave caída de Lipowitz en la contrarreloj terminó por romper definitivamente cualquier debate interno sobre quién debía liderar el proyecto. Y aquí está mi lectura marcada como opinión, pero con 21 días completos de datos delante para respaldarla. Este Tour de Francia empezó con varios nombres señalados como los grandes rivales de Pogačar, y con Seixas y Ayuso vendidos como el futuro inmediato del ciclismo de sus respectivos países. Ninguno de los dos estuvo a la altura de esa etiqueta. Seixas, con apenas 19 años, dejó destellos de calidad real a lo largo de estas 3 semanas, con momentos donde de verdad pareció capaz de plantarle cara a Isaac por el podio, pero nunca asumió el protagonismo que se esperaba de él en los momentos que de verdad importaban, y
terminó cuarto, a casi 2 minutos del podio real. Quizá lo que necesitaba de verdad era un tour con menos expectativas encima, sin la presión de todo un país esperando que un chaval de 19 años se convirtiera de la noche a la mañana en el heredero del ciclismo francés. Ayuso, con el cartel de gran esperanza española tras su fichaje de invierno, volvió a repetir exactamente los mismos problemas de continuidad que ya había mostrado en otras grandes vueltas de 3 semanas. Problemas físicos puntuales, falta de regularidad en los momentos clave y un rendimiento claramente inferior al esperado que le alejó muy pronto de cualquier pelea real por la clasificación general. Fue superado incluso por su propio compañero de equipo, Matías Esguelmose, mucho más discreto mediáticamente, pero con unas condiciones extraordinarias para las carreras de fondo que terminaron dejando claro quién lideraba de verdad el proyecto sobre la carretera, más allá de los focos previos a la salida. ¿Creéis que Ayuso todavía tiene margen para reinventarse como corredor de 3 semanas? ¿O ya deberíamos dejar de esperar de él lo que nunca ha terminado de llegar? Déjamelo en los comentarios. Isaac del Toro, mientras tanto, entendió desde el primer día cuál era su papel dentro del UAE Team Emirates y lo desempeñó con una lealtad absoluta, sin cuestionar nunca el liderazgo de Pogačar, como sí hicieron otros escuderos en el pasado con sus propios líderes en experimentos que casi nunca terminaron bien para nadie. Y su recompensa ha sido un histórico tercer puesto final, la consolidación definitiva como uno de los grandes nombres del ciclismo mundial, y el maillot blanco de mejor joven completando una actuación redonda de principio a fin. Y ahora agárrate, porque llegamos al ecuador del vídeo, y aquí es donde quiero que pienses en todo el camino que ha recorrido Isaac para llegar hasta este momento exacto. Mientras Isaac asumía con naturalidad el papel de gregario del mejor corredor del planeta, y crecía con cada etapa hasta convertirse en un candidato real al podio, conviene preguntarse qué estará pensando ahora mismo Juan Ayuso, viendo cómo un compañero de generación, con menos focos mediáticos previos, termina subido al podio real de París, mientras él se queda fuera de cualquier discusión seria. A veces conviene recordar aquel viejo dicho, más vale ser cola de león que cabeza de ratón. Y antes de cerrar con Isaac, merece la pena un último apunte sobre Movistar Team, el equipo que este canal ha seguido de cerca etapa tras etapa por su combatividad constante. Sobre el papel, el conjunto español vuelve a casa sin victorias de etapa y sin un corredor peleando la general, dos objetivos que cualquier estructura de este nivel debería perseguir, pero reducir su tour únicamente a esos números sería injusto. Llegaron a Francia condicionados desde antes de la salida por la ausencia de una pieza clave y perdieron a su líder para la general por un proceso febril apenas iniciada la carrera. Lejos de resignarse, el equipo cambió por completo el planteamiento, convirtió las escapadas en su principal argumento y terminó siendo una de las formaciones más activas de todo el tour, con nombres como Castrillo o García Pierna, demostrando que están preparados para asumir responsabilidades mayores en el futuro cercano. Piénsalo bien, con todo el camino recorrido en la cabeza, Isaac ha atravesado en estas 3 semanas prácticamente todos los escenarios posibles de este deporte, uno detrás de otro, sin apenas tiempo para respirar entre capítulo y capítulo. El bajón del Eliorán que muchos leyeron como su techo real, la exhibición del récord de velocidad que sobrevivió intacto, formando parte de la historia del pelotón entero, la tormenta y la caída masiva que dejó varias bajas en la carretera, la avería mecánica que remontó para ganar un sprint en una demostración de carácter, la caída compartida con Vingegaard que le devolvió al podio real de la general, la contrarreloj contra el mejor especialista del mundo, donde defendió su posición sin perder la calma, el abanico donde estuvo a punto de perder 50 segundos sin que su rival supiera reaccionar a tiempo, el virus que se llevó a 2 compañeros de su propio equipo en 48 horas justo antes del tramo más duro, el duelo silencioso contra Seixas en la etapa reina del Alpe d'Huez que decidió el podio para siempre, y hoy, para cerrarlo todo con broche final, un pinchazo que pudo arruinarlo en el último suspiro y que la propia norma no escrita de este deporte se encargó de neutralizar justo a tiempo. Cada capítulo de esta historia, contado por separado, podría haber marcado el final de las aspiraciones de un corredor menos completo, menos preparado mentalmente, menos rodeado de la estructura adecuada. Isaac los ha superado todos, uno detrás de otro, sin excepción, y hoy sube a un podio en París que ningún mexicano había pisado jamás en 113 años de historia de esta carrera. Y hay un dato final que merece la pena dejar constancia, porque resume la exigencia física de todo lo que Isaac ha tenido que superar este mes. Esta edición del Tour de Francia se sitúa entre las 10 más rápidas de toda la historia de la carrera por velocidad media, en un pelotón cada vez más preparado y exigente. Sobrevivir a ese ritmo constante, etapa tras etapa, sin ceder en los momentos decisivos, dice tanto del nivel físico de Isaac como cualquier otro dato de la clasificación general. Y conviene cerrar también, con la misma honestidad de siempre, el debate
parece que generaron los controles antidopaje extraordinarios practicados a Pogačar y a Vingegaard de madrugada durante esta carrera, algo que ya comentamos en su momento en este canal. Las críticas por el horario elegido fueron comprensibles, pero conviene no perder la perspectiva. El ciclismo ha aprendido demasiado a golpe de escándalos como para permitirse bajar la guardia en estos controles, por muy incómodos que resulten para las estrellas del pelotón. Mantener la credibilidad de este deporte pasa, precisamente, por no hacer excepciones con nadie. ¿Creéis que este Tour confirma a Isaac del Toro como el heredero natural de Pogačar dentro del UAE Team Emirates para los próximos años, por encima de cualquier otro nombre del pelotón mundial? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y aquí toca decir algo que este canal lleva 21 días esperando poder escribir. Isaac del Toro, de Ensenada, Baja California, hijo de una familia que nunca tuvo tradición ciclista de élite, sube esta noche al podio real del Tour de Francia. No es una posición virtual, no es una expectativa, es historia consumada, escrita con sudor, con caídas, con virus, con pinchazos y con un carácter que ha resistido absolutamente todo lo que esta carrera le ha puesto por delante durante 21 días consecutivos de guerra en la carretera. Guarda bien esta fecha, guárdala de verdad, porque dentro de unos años, cuando el ciclismo mexicano tenga la historia grande que se merece, cuando haya más nombres mexicanos peleando podios en las grandes vueltas del calendario, este julio de 2026 va a ser recordado como el punto exacto donde todo empezó a cambiar. Y hasta aquí, no solo el video de hoy, sino la cobertura completa de todo este Tour de Francia 2026. Ha sido un mes entero contándote, etapa por etapa, sin perdernos ni un solo detalle, cada capítulo de la historia más grande que ha vivido nunca el ciclismo mexicano. Hemos analizado cada mini, cada dato de la general, cada rival, con la misma pasión y el mismo rigor con el que Isaac ha corrido cada kilómetro de esta carrera. Gracias por acompañarnos en cada una de esas noches, por los comentarios, por la fidelidad de una comunidad que ya sabe que aquí no le vamos a contar nada sin verificarlo primero. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque esta historia, la de Isaac del Toro, promete seguir dando muchísimo más de lo que hemos visto este mes de julio. Y este canal va a estar ahí para contártelo, carrera por carrera, sin filtros, sea cual sea la próxima cita de su calendario.